Buenas, mi nombre es Diana Vázquez y yo les voy a hablar sobre el lenguaje de programación Prolog. Entonces, Prolog viene de lógica de programación. Este es un lenguaje lógico e interpretado que es utilizado mayormente en el campo de la inteligencia artificial. El lenguaje de Prolog se ideó a partir de los años 70 en una universidad de Francia, pero este no estaba diseñado para ser básicamente un lenguaje de programación, sino que este fue diseñado o pensado para ser un traductor de algoritmos a lenguajes naturales. Bien, entonces para conocer un poco de Prolog vamos a hablar sobre los elementos que tiene el mismo, los cuales son hechos, consultas, variables, conjunciones y reglas. Para que vayan entendiendo un poco más el tema, este programa o este lenguaje se basa en la resolución de problemas planteados a través de los objetos. Los hechos van a describir los objetos tratados en el programa y tienen que saber que para programar en Prolog se deben declarar los hechos o las tuplas, se deben definir las reglas y para hacer uso de este se deben hacer las consultas. Todo esto ustedes lo van a entender en breve. Entonces, programación en Prolog. Existen dos tipos de cláusulas, los hechos y las reglas. Para que ustedes entiendan, una regla es de un tipo cabeza y cuerpo. Es decir, que si tienen una cabeza sin cuerpo, los hechos van a ser verdaderos. ¿A qué yo me refiero con esto? Si tenemos que como cabeza está gato y como cuerpo está Tom, lo que quiere decir esto es que Tom es un gato, para que vayan haciendo referencia de lo mismo. Tom vendría siendo el objeto de gato. Entonces, aquí pueden ver unos ejemplos y es que si tenemos que la cabeza de cuerpo, gato, Tom, en el lenguaje a la hora de hacer las consultas queremos preguntar qué objeto es gato. Entonces podemos hacer gato entre paréntesis Tom y el programa te va a retornar true. Y si queremos saber qué está en la variable gatos, supongamos que tengamos varias, ponemos gato y ponemos entre paréntesis una X, cualquier variable que comience en mayúscula, y esta te va a retornar el primer objeto que encuentre en su base de conocimiento. Para hacer las consultas. Para hacer las consultas debemos comenzar por el signo de interrogación y un guión. Tenemos que tener en cuenta que para hacer la base de consultas tiene que ser sobre lo que tengamos en nuestro TXT ya hecho anteriormente, que es lo que conocemos como base de conocimiento, que se conforma sobre hechos y consultas. Y tenemos que tener en cuenta que antes de hacer una consulta en Prolog, este hace un matching en la base de conocimiento del programa, y esto tiene que tener los mismos predicados, los mismos argumentos, y los términos y variables tienen que ser los mismos. Acá pueden ver cómo se hacen los tipos de consultas y normalmente la consulta te va a retornar un sí o un no, o un true o un false. Hablando de variables en Prolog, aquí se usan las variables para hacer algunas preguntas genéricas. El término de variables puede hacer referencia a múltiples funciones en el programa, y una variable puede estar libre o ligada dentro del lenguaje Prolog. En Prolog las variables tienden a comenzar con letra mayúscula o con la rayita abajo. Bien, en cuanto a expresiones, como en cualquier otro lenguaje de programación, Prolog las tiene y son usadas para la unificación y para la comparación. Es decir, estas pueden ser evaluación, ya sea en evaluación simbólica o comparaciones. Aquí podemos ver la primera, que es X is Y. Aquí estamos unificando con evaluación. Lo que queremos decir es que si ponemos en nuestro programa X is 8 más 5, la consulta te va a retornar que X es igual a 8. Si ponemos X es igual a Y, lo que queremos decir es que X es igual a 3 más 5. El programa en la consulta te va a retornar el resultado de X, que es 3 más 5. Básicamente lo mismo, lo que tiene adentro de la regla. Entonces, si decimos que X es igual 2 puntos igual a Y,
en términos de variables, estamos haciendo una comparación con evaluación. Entonces, ¿a qué yo me refiero con esto? Que si decimos 3 más 5 es igual a 2 más 6, pues sí, básicamente lo es porque te da el mismo resultado. A esto se refiere este término de evaluación. Pero si lo comparamos con el otro, que es x es igual a y, pues la respuesta te daría no. 3 más 5 no es igual a 2 más 6, porque aquí se está tomando en cuenta la sintaxis del lenguaje. Y algunas de las preguntas que tenían sobre el lenguaje es si este es un lenguaje dinámico o estático. Prolog se escribe dinámicamente. El lenguaje de Prolog es similar al tipo Lisp, excepto que en Prolog se agregan variables y términos compuestos, es decir, una generalización de listas. Y otra pregunta es, ¿Prolog es de mecanografía fuerte o débil? Bueno, pues existen ambas versiones. Al principio, la creación de Prolog no estaba tipado, por lo que tenía una mecanografía débil. Pero actualmente, en una de las últimas versiones, la cual es la Turbo Prolog, esta sí es fuertemente tipado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hablando de alias, nos preguntan si hay una manera de definir o declarar constantes de alias en Prolog. Y mi respuesta es que sí. Si usted quiere tener una variable, una constante, y la quiere declarar más de una vez, la quiere declarar una vez para luego usarlo y solo cambiarle el lugar, totalmente se puede hacer. El equivalente en Prolog a una constante se define con un predicado unario, es decir, un solo hecho, como pueden ver aquí en el ejemplo. Hablando del scope de Prolog, lo más importante sería preguntar, ¿Prolog usa el alcance dinámico? Y la respuesta es que no lo hace. ¿Por qué? Porque Prolog necesita tener un seguimiento de sus variables definidas, es decir, que cualquier nueva asignación de una variable se debe vincular con la principal. Entonces, hablando de las palabras reservadas del lenguaje, está Pearlstein, Bagov, Findal, y la arroba del predicado. Un ejemplo de esta la tienen aquí en la diapositiva, y es que a la hora de hacer la consulta ponemos la palabra reservada Pearlstein y lo ponemos en el siguiente formato de el día, la hora, y ustedes van dándole el formato. Me explico. Ustedes pueden poner entre paréntesis viernes, coma, y pueden poner la fecha. Entonces, después que hacen eso, ponen otra coma y le asignan el formato que le quieren dar. En este caso, el que se usó fue día y tiempo, o sí, día y tiempo básicamente. Hablando de el binding en Prolog, una pregunta que hacen es si este es early o late, y la respuesta es que es de enlace temprano o estático. Básicamente, bueno, para que entren en contexto, el binding es enlace temprano, que es el estático, o el enlace tardío, que es el dinámico, y Prolog usa el enlace early, ya que este se maneja en el tiempo de ejecución. Y Prolog también hace declaraciones de tipo explícito. Básicamente esto es la definición teórica de Prolog, y aquí tienen un ejemplo de cómo se puede usar este lenguaje de programación. Son unos conceptos básicos, ya que el mismo es usado mayormente en lenguaje artificial, pero aquí yo tengo un ejemplo de varias funciones que pueden utilizar en cualquier lenguaje usado con más frecuencia, como por ejemplo C#. Aquí pueden ver el ejemplo de Fibonacci, de la comparación de listas, de cómo declarar algunas variables en dicho programa, para que tengan una idea de la similitud que tienen con otros lenguajes. Bien, como lo prometido es deuda, aquí les dejo el ejemplo de cómo pueden usar Prolog con algunas funciones conocidas en algunos lenguajes que se ven con mayor frecuencia. Aquí tenemos la suma de números. Cabe recalcar un dato, que si para hacer un comentario en este lenguaje ponemos / asterisco y lo que queremos poner en el comentario, y no podemos olvidar de cerrarlo. Entonces acá, en esta función que tengo, que es una suma de números, decimos que la cabeza sería esto de acá,
y este sería el cuerpo. El cuerpo es lo que contiene las variables, las cuales las vamos a declarar en mayúscula y pondremos A, B y C. Entonces ponemos dos puntos que aquí vamos a declarar lo que queremos con el programa y vamos a decir que C es A más B. Entonces ustedes dirán, entonces ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo lo va a leer el programa? Ya que sabemos que funciona en tiempo de ejecución. Lo que vamos a hacer que esto que está acá lo vamos a poner aquí, que es donde se van a leer las consultas, teniendo en cuenta que las consultas va a ser un reconocimiento de todo lo que tengamos en nuestro programa. Entonces vamos a poner 3 como A, 4 como B y vamos a declarar C. C lo que va a acaparar es los resultados de A más B. Entonces, si les damos a correr a esto, nos va a decir que C es igual a 7. Pasando a algo mayor, vamos a medir la longitud de una lista. Ponemos este nombre, mi longitud, y vamos a decir que esta sería, entre corchetes, sería la longitud de la lista, y ponemos una variable L y otra variable L igual. Entonces, como podemos ver aquí, hacemos todo este código, y para leer esto o para que nuestro programa funcione, lo que vamos a decir es igual ingresamos la cabeza de nuestro código y vamos a llenar lo que teníamos en las variables. Como les había dicho, los corchetes van a decir los componentes que tiene la lista. En este caso sería A, B, C, D y E. Como pueden ver, son 5 componentes. Entonces, si le damos a correr, pues nuestro programa va a decir efectivamente que la longitud de la lista sería 5. También quise ponerle un código que creo que todo programador debería haber hecho en su vida, y es el Fibonacci, que es una secuencia de números. Esto es algo matemático. Esto básicamente como pueden ver acá, este es el código que hice con Fibonacci, y para correr este código vamos a poner esto. Entonces acá te va tirando en secuencia la secuencia de Fibonacci. ¿Cómo funciona Fibonacci? Es 0, 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 3 es 5, 5 más 8 es 13, 13 más 21 es 34 y así sucesivamente. Este es el funcionamiento de Fibonacci en nuestro código en Prolog. Aquí tenemos una función que devuelve el mayor de dos números. Normalmente nosotros veríamos esto haciendo una comparación en un if, un ejemplo en C#, en Python, pero acá lo tenemos de una manera un poquito más sencilla, por así decirlo. Vamos a declarar la cabeza, que es el nombre que usted le va a poner. Aquí yo le puse el máximo, y declaramos las variables x, y y x otra vez, que es lo que va a retornar. Y decimos que x tiene que ser mayor o igual a y, y hacemos otra sintaxis donde decimos que x tiene que ser menor a y. Entonces, para comprobar que esto funciona, lo que hacemos es que ponemos esto. Y efectivamente acá va a tirar el máximo de dos números, el 4 y el 8. Si ponemos que aquí hay un 7 y aquí hay un 3, pues efectivamente nos va a tirar que el número mayor es 7. Otro ejemplo con Fibonacci para que vean que el código es totalmente funcional. Si aquí lo que hicimos es que le dijimos que el tope de secuencia Fibonacci sería de 21, pero si lo queremos hacer con 5, creo que tiraría hasta el 8, creo. Pues lo hará de igual manera, como pueden ver acá. Bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Yo soy Diana Vázquez y espero que este video le haya servido de ayuda si lo han necesitado. Un placer y nos vemos luego.